Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos La Última Banca. En esta ocasión vamos a realizar una entrega especial titulada Israel Historia. Esta es una primera parte. La segunda se va a titular Israel Escatología. Y son dos programas especiales previos a los capítulos 23 y 24 del libro de Números, ya que ambos capítulos estarán enfocados en lo que es la bendición de Balaam a, a Israel. Así que para dar herramientas más que nada, para dar herramientas para que enriquezcan la discusión teológica de los capítulos 23 y 24, quiero aportar con esto, aportar un programa especial que abarque el tema histórico y, y un programa especial también que se meta en el tema escatológico. Son las dos áreas que me interesarían abordar en esta ocasión, previo a que les comparta el estudio del capítulo 23, que espero salga, si el tiempo me da, por ahí por el sábado, por ahí. Voy a tratar de tenerlo online el sábado. Este video posiblemente salga mañana, martes. El siguiente, que también lo más probable que lo grabe ahora, salga por ahí por el jueves, miércoles, no sé. Voy a ver cómo están los tiempos. Son como un preámbulo y una preparación para el estudio de los capítulos 23 y 24 del libro de Números. Sin mayor introducción, voy a pasar ahora a lo que va a ser esta primera entrega. Israel Historia. Así lo titulé. Bueno, el objetivo principal es tratar de entregar un background, ojalá lo más desapasionado posible. Es súper difícil hablar sobre Israel, especialmente en este tiempo, con todo lo que está pasando en Gaza, que despierta muchas pasiones, mucha atención, eh, y hacerlo de forma objetiva, porque hay, hay mucho sentimiento involucrado. Israel despierta pasiones para bien y para mal, así que tratar de alejarme un poco de esas pasiones. Voy a tratar de entregar información lo más objetiva que pueda. Así que eso es el principal objetivo de estas dos entregas. La primera, como les decía, me voy a enfocar en la historia de lo que ha sido esa tierra, centrada en Jerusalén, que es posiblemente la ciudad más importante de esa tierra en cuanto a historia y todo. Y también me interesa mucho mostrarles el interés pentecostal en todo lo que pasa en Tierra Santa y con el pueblo judío. El interés pentecostal no es tardío, no es que después de que se estableció el Estado de Israel, los pentecostales empezaron a ser influenciados por el dispensacionalismo y por lo tanto empezaron a poner atención en Israel de forma desmedida, pero no era así al principio. Algunos pueden decir eso, pero investigando yo por mi cuenta me he dado cuenta que en realidad no era eso. No era así en realidad. El interés de los pentecostales ha estado desde el minuto uno con Israel y con todo lo que estaba pasando en esa zona del mundo. Y eso lo voy a demostrar con un par de publicaciones. Así que esta primera parte se va a enfocar un poco en eso. Historia al principio de Jerusalén, un par de publicaciones de revistas pentecostales, tanto americana como una publicación del pastor Hoover, que ya la compartí en el canal, y luego un par de datos sobre el crecimiento poblacional en la zona, y esa sería la primera parte. ¿Ok? Comenzamos, en el nombre del Señor. Entonces, la historia la voy a enfocar primero en Jerusalén, en todo lo que ha sido una ciudad que tiene más de 5.000 años de historia, los diferentes periodos que ha tenido, los diferentes gobernantes que ha tenido. eh, Eso es súper interesante para ver la cantidad de imperios que han pasado por el lugar. Es una tierra muy deseada, así que ha sido el hogar de diferentes imperios a lo largo de la historia. Partimos con la edad del cobre. Abajo sale el sitio web de donde saqué la información, eh, o el periodo calcolítico, del 4500 al 3200 a.C., y se registran en torno al 3000, al 3500 a.C. los primeros asentamientos en Jerusalén.
Luego, en la Edad del Bronce temprano, en el 2500 a.C., se construyen las primeras casas en la zona. En el 1800, en el periodo de la Edad del Bronce Medio, está la construcción de la primera muralla de la ciudad. Y en el Bronce Tardío, en el año 1400 antes de Cristo, está la primera mención de Jerusalén en las cartas cuneiformes de Amarna. Estas son cartas, me parece, no sé si Egipto ya tenía dominio sobre la zona, y son cartas de corte diplomático, me parece, entre Egipto y reyes de la zona. Y ahí aparece la primera mención de Jerusalén en torno al año 1400 a.C. Luego en el 1200, según esta línea de tiempo, Jerusalén es conquistada por los cananeos, jebuseos en este caso, que son mencionados precisamente en la Biblia, ya a quienes el rey David les quita o les conquista la ciudad. Y justamente aquí, en la edad del Hierro II, en el año 1000 a.C., ya todo esto nos es familiar, el rey David conquista Jerusalén y declara la ciudad capital del reino judío. En torno al año 960 a.C., el hijo de David, el rey Salomón, construye el primer templo judío. Ya, esta fecha es posible sacarla con bastante eh, precisión por, por algunas tablillas que se encontraron en Nínive. Hay una tablilla en Nínive que se encontró que data de la conquista de Laquis, me parece, por los reyes asirios, y en torno a eso hicieron la relación de cuando fue construido el primer templo. Hay hartas conexiones ahí históricas y arqueológicas que nos permiten darle data, o sea, asignarle años bastante específicos a los eventos bíblicos. Ya. En torno al 721 a.C., los asirios conquistan Samaria, que era la capital del reino del norte, ya que luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboam no fue un buen político, no fue un buen rey y se le divide el reino, quedando separado Israel en dos reinos, Israel en el norte, con la que llegó más tarde a ser su capital. Samaria no fue capital al principio, pero más tarde llegó a ser capital del reino del norte, donde estaban las 10 tribus, y el reino del sur tuvo su capital en Jerusalén, eh, y, y en el reino del sur estaba compuesto por Judá y Benjamín, ¿ya? Entonces, en el 721 los asirios conquistan Samaria y los refugiados huyen a Jerusalén y la ciudad se expande hacia la colina occidental. O sea que Judá tuvo un crecimiento producto de la caída del reino del norte porque habitantes del reino del norte fueron a vivir al reino del sur. En el 701 el gobernante sirio Sennacherib sitia Jerusalén. Este está relatado también en el libro de los Reyes, me parece, donde este sitio termina con la muerte de 180.000 soldados por manos de un ángel del Señor. Eso ocurrió en el 701 a.C. Luego, en el 586, las fuerzas de Babilonia destruyen Jerusalén y demuelen el primer templo. Este es el tercer ataque que realizan las fuerzas de Nabucodonosor. Hubieron 3 ataques que llevaron cautivos en tres ataques diferentes. En el 605 me parece que es el primer ataque, y en ese ataque se va al cautiverio Daniel y sus amigos, Isaías, Ananías, Misael y Azarías, creo que eran sus nombres judíos. En el segundo ataque, en el 595, me parece que se va al cautiverio Ezequiel, y en el 586 ya viene la destrucción de Jerusalén y del primer templo. Luego viene el periodo persa, que el periodo babilonio es muy corto, pocos años después es conquistada Babilonia por los persas, y Jerusalén está bajo el dominio persa por un par de siglos. En el 539, el gobernante persa Ciro el Grande conquista el imperio babilonio, incluyendo también a Jerusalén, que era parte de sus dominios. Ciro, en el 516, permite a los judíos exiliados en Babilonia regresar a Jerusalén y se construye el segundo templo. Como les decía, el exilio de Jerusalén, el exilio de los judíos desde Jerusalén hacia las tierras del Imperio Babilonio ocurrió en 3 etapas: 605, 595 y 586, y el retorno a Jerusalén también ocurrió en 3 etapas. El primer retorno viene en el tiempo de Ciro,
con Zorobabel a la cabeza. Y luego pasan algo así como 80 años para que vengan el segundo retorno, que es con Esdras, y algo así como 12 años después viene el tercer retorno con Nehemías. Eh, en el 516 vuelven los judíos a Jerusalén, me parece que colocan los cimientos del templo y luego se olvidan del templo por algo así como de 17 años, y Dios levanta a, creo que es Habacuc y Zacarías, que son los profetas que Dios levanta para que se termine el trabajo del templo, y en un lapso de 5 años terminan de construir el templo. Luego pasan muchos años para que recién vuelva Esdras y un poco años más para que vuelva también Nehemías, y está todo registrado en los libros que llevan sus nombres, ¿ya? Así que el periodo persa estaría aproximadamente del 539 hasta el 322, con dominio persa sobre la zona de Israel y sobre su capital, Jerusalén. Luego, en el 332, comienza el periodo helenístico. El líder griego Alejandro Magno conquista Judea y Jerusalén. En el 332, o desde el 332 al 141, Jerusalén permanece bajo dominio ptolomaico y seleucida. ¿Quiénes eran los ptolomeos y los seleucidas? Bueno, fueron generales de Alejandro, porque Alejandro murió muy joven, y a la muerte de Alejandro, el imperio macedonio, o el imperio griego, es dividido en sus 4 generales, y la zona de Jerusalén quedó dividida entre, quedó dividida por 2 de los descendientes de sus generales, los ptolomeicos, o descendientes de Ptolomeo, que tenían su capital en Alejandría, en Egipto, y los seleucidas, que tenían su capital en Antioquía, que creo que está en Turquía, eso. Entonces, los seleucidas y los ptolomeos se turnaron eh, en cuanto al dominio de la zona durante esos años en la época intertestamentaria, un suceso eh, que ocurrió bajo el gobierno de un seleucida, que fue Antíoco Epífanes, es precisamente la profanación del templo y el levantamiento de la familia de los macabeos, que eran una familia sacerdotal y que está registrado en el libro de los macabeos. Primera de Macabeo y segunda de Macabeo básicamente cuenta la misma historia. ¿Ya? Nos acercamos entonces a el periodo de Cristo, pero primero viene el periodo de los asmoneos, luego de la conquista de Jerusalén por mano de los macabeos, viene la dinastía asmonea que dura, que es un reino independiente de judíos, conquistando, o sea, teniendo dominio sobre Jerusalén y sobre esa zona, pero dura solamente hasta la llegada de los romanos. En 141 entonces comienza la dinastía asmonea, Jerusalén vuelve a expandirse hacia la colina occidental, y en el 63 a.C. el general romano Pompeyo captura Jerusalén. En el 37, del 37 al 70 viene el periodo herodiano. El rey Herodes construye y amplía el segundo templo, añadiendo muros de contención. O sea, muchos dicen no, que el rey Herodes construyó el tercer templo, algunos dicen por error, pero en realidad fue simplemente una reconstrucción y se amplió el segundo templo ya construido en tiempos de que se comenzó a construir en el tiempo persa. Y bueno, que se terminó de construir en tiempos de Zacarías y de, no sé si es Ageo o Habacuc, ahí me enredé un poco, creo que es Ageo, el profeta que Dios levanta para instar a los judíos a terminar el templo. En el 30 entonces Jesús es crucificado por los romanos en Jerusalén, en 30 después de Cristo. En el periodo romano, del 70 al 324 después de Cristo, comienza con la destrucción de Jerusalén y la demolición del segundo templo por mano de Tito, el general romano que luego llegó a ser emperador. Las fuerzas romanas destruyen Jerusalén y lo demuelen en el año 70. En el 135 Jerusalén es reconstruida como una ciudad romana. Creo que se le llamó Aelia Capitolina, una cosa así. No recuerdo ahora el nombre, pero me parece que ese es el nombre que se le dio. Luego de esto viene el periodo bizantino, que va del 324 al 638. En el
en el 735 se construye la iglesia del Santo Sepulcro. En el 614 los persas capturan Jerusalén. En el 629 los cristianos bizantinos recuperan Jerusalén de los persas. Y luego de esto viene el periodo musulmán, que se extendió del 638 al 1099 después de Cristo. Esta es una expansión muy rápida. Nace el Islam y en el periodo de 30 años, algo así, conquista 4 de las 5 ciudades más importantes del cristianismo. Dentro de los 5 patriarcados que tenía el cristianismo antiguo, son conquistados por los musulmanes por lo menos 4 en un periodo como de 30 años. Y dentro de eso también cae Jerusalén, que era uno de los patriarcados. El califa Omar entra en Jerusalén en el 638 después de Cristo. Del 661 al 750, Jerusalén es gobernada bajo la dinastía Omeya. En el 691 se construye la cúpula de la roca, una construcción que aún permanece en pie, en el sitio de los antiguos templos judíos. Del 750 al 974, Jerusalén es gobernada bajo la dinastía Abbasí. Luego viene un periodo cruzado que se extiende por casi 100 años, del 199 al 1187. Los primeros cruzados capturan Jerusalén. Luego viene el periodo Ayubí, del 1187 a 1259. Salah al-Din al-Ayubi, o más conocido como Saladino, captura Jerusalén de los cruzados. Hay películas que dan cuenta de esto. No recuerdo hay una que es bien famosa, sale Orlando Bloom, que justamente cuenta este periodo histórico. Del 129 al 1244, los cruzados recuperan brevemente Jerusalén 2 veces. Luego, del 1250 al 1516, viene el periodo mameluco. El califa musulmán ordena desmantelar las murallas de Jerusalén y la población declina rápidamente. Posiblemente aquí viene, de 1250 en adelante, viene un declive notable de la cantidad de población en la zona. Luego, del 1516 al 1917, viene el periodo otomano. El Imperio Otomano conquista Jerusalén. 1538 a 1541, Suleimán el Magnífico reconstruye las murallas de Jerusalén, las cuales aún se conservan. Luego, en el 1917 a 1948 viene el mandato británico, luego de casi el fin de la Primera Guerra Mundial. Los británicos quitan el dominio de esa zona a los otomanos y tienen dominio sobre la zona hasta 1948. Los británicos capturan Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial, esto fue en 1917. Y en 1948 se establece el Estado de Israel. Jerusalén queda dividida por líneas de armisticio entre Israel y Jordania. ¿Okay? Y en 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, Israel captura la ciudad vieja y la mitad oriental de Jerusalén, reuniendo la ciudad bajo su control. Y esto hasta el presente, de 1967, Jerusalén está bajo dominio del Estado de Israel. ¿Ya? Eso sería entonces una visión histórica a una ciudad que tiene más de 5.000 años. ¿Ya? Eso sería como el background histórico que les quería compartir. Pasemos ahora a revisar un par de documentos históricos interesantes. El primero es un documento que es de 1899, que se fue publicado en el New York Times. Fue una conferencia sionista. Se eligen delegados en su reunión en Baltimore. De hecho, en esa ciudad yo viví 6 años cuando estaba haciendo mi doctorado. En Baltimore, Maryland. Esto se publicó el 19, creo que más acá está la fecha, a ver. Se publicó el 20 de junio de 1899 en el New York Times. Voy a leer algunas cosas que son interesantes. Dice: el primer asunto de la sesión de hoy de la conferencia anual de la Federación Americana de Sionistas fue la elección de 2 miembros de América para servir en el Comité Ejecutivo del Congreso Internacional
que se reunirá el 15 de agosto en Basilea, Suiza. Y aquí se nombran las personas que se eligieron. Los siguientes fueron elegidos como delegados del Congreso y ahí se enumera una enormidad de personas que no viene al caso nombrar. La conferencia reanudó la consideración del documento de la Federación Sionista Inglesa que propone el restablecimiento de Judea como un Estado independiente y sugiere la compra de los sirios macabeos en Palestina. ¿Ya? Y el inicio de los trabajos mediante el establecimiento de una colonia judía y una escuela agrícola judía allí. El secretario Wise leyó el documento extensamente. El terreno a comprar comprende unas 50 acres o 6 millas de una estación de ferrocarril entre Jaffa y Jerusalén y a la vista del mar y de una gran extensión de la costa palestina. ¿Ya? Entonces aquí están no sé si los primeros, pero es un documento histórico interesante de donde ya se está barajando la idea de establecer un estado en esa zona, en los antiguos sitios de los macabeos, dicen ellos. ¿Ya? Em, Luego sigue acá, los sionistas ingleses recaudaron, eso no es tan interesante, pero me interesa lo que dice acá, dice, el comité de propaganda rindió su informe haciendo las siguientes recomendaciones. Primero, pagar los gastos de oradores voluntarios dispuestos a salir a difundir el sionismo. Segundo, publicar y circular conferencias de hombres conocidos en yiddish, alemán e inglés al menos una vez al mes. Tercero, que cualquier miembro que traiga 25 miembros o de la sociedad, bla, 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 se le tiene que dar una insignia de oro. Y el cuarto, que se adopte una canción nacional en hebreo. No sé si este es el origen del Hatikvah, que hasta el día de hoy se canta. De hecho, es el himno nacional de Israel. No sé si es no sé si el himno se creó por la fecha, pero estos son datos históricos que me interesaba mostrarles, donde ya se barajaba la idea de concretar un Estado en esa zona particular del mundo. ¿Ya? Ahora quiero comentarles la segunda parte, y aquí les digo judíos en Tierra Santa vistos por los primeros pentecostales. Una de las cosas que quiero desmontar es esta idea de que una cosa que yo mismo creía, ¿no? Yo me hago responsable de esto, yo creía que el dispensacionalismo había entrado al pentecostalismo posterior a la llegada de la Biblia Scofield, ¿ya? Esa es una idea que se tiene generalmente. Y que con el dispensacionalismo viene justamente esta obsesión por Israel, eh, y sobre todo con el tema de la guerra de los 6 días, y todas estas cosas que llamaron la atención de los pentecostales, creía yo, erróneamente, y que solamente entonces, de forma muy tardía, entró esta preocupación en los pentecostales por lo que estaba pasando en esa zona del mundo y lo que le pasaba a los judíos, ¿ya? Pero me llevaba la sorpresa al revisar documentos antiguos. Estaba buscando en revistas pentecostales en inglés. Estuve buscando otros documentos de un autor puntual. Y me encontré con estos documentos bien interesantes que me llamaron mucho la atención, junto con otro documento que publiqué hace poco del pastor Huber, eh, que dan cuenta que el interés de los pentecostales fue muy temprano, antes de que se estableciera el dispensacionalismo como tal. Bueno, el dispensacionalismo tuvo influencias en el pentecostalismo americano del minuto uno, pero en el pentecostalismo chileno posiblemente la influencia tardó un poco más en llegar. Pero lo que había sí, habían criterios muy unificados de ideas escatológicas particulares y había mucha expectación con lo que estaba pasando con los israelitas o con los judíos en la época. Eh, En esta entrega del Later Rain Evangel, este periódico que se editaba en Chicago, hay dos documentos muy interesantes. Uno lo tengo completo, que es el que le estoy mostrando, y otro, solamente compartí algunos párrafos porque es muy extenso, pero dan datos históricos que son muy interesantes. Por eso me interesa compartirlo, porque no están cargados con el cuestionamiento político actual, con las guerras de Medio Oriente, porque esto fue mucho antes. Estos artículos que les voy a leer ahora son de 1910, antes que empezara la Primera Guerra Mundial, antes que el Imperio Británico tuviera dominio sobre la zona, muchísimo antes que naciera el Estado de Israel,
muchísimo antes que se llevaran a cabo las guerras entre árabes e israelí, entonces, israelitas, o israelí, no sé cómo se le llama. Ahí, creo que israelita es Antiguo Testamento, israelí es del Estado moderno. Antes de eso, ya había mucha expectación en el mundo pentecostal. Se veía en Israel cumplimientos proféticos en el sentido escatológico del fin de los tiempos. Entonces, esta es una constante que se encuentra en muchos documentos. Tengo otros documentos que no los incluí en esta presentación, pero que van en una línea muy similar. Entonces, si bien posiblemente no estaba establecido de lleno todavía el dispensacionalismo, en el pentecostalismo chileno, posiblemente en el americano ya estaba teniendo, ya se estaba estableciendo. Eso es una investigación que todavía estoy realizando. No tengo claridad plena respecto a cuál fue la influencia del dispensacionalismo en el pentecostalismo chileno. Pero hay elementos bastante claros. Y el rol que los primeros pentecostales veían que jugaba el pueblo judío era bastante relevante. Y el hecho de que empezaran a volver a la tierra eh, de Palestina o tierra de Israel, o como le quieran llamar, porque esto ya es una disputa política, ideológica, para ellos era el cumplimiento profético. Y Hoover no era la excepción. De hecho, el tercer documento que tengo acá es precisamente del pastor Hoover, ¿ya? Así que por eso se los quiero compartir. Aparte de la información histórica, el primero, el primer documento, que se llama Algunos hechos acerca de la Jerusalén moderna, lo escribe, no recuerdo el nombre, A. Forder. Y Forder era un misionero que estaba en Arabia Saudita. Hay varios documentos de él en The Later Rain Evangel. Tengo por lo menos 5 artículos de él. Y era un misionero de la zona, que vivía por la zona, que estaba en Arabia Saudita, que se movía en el Medio Oriente. Entonces la información que él comparte es de alguien que se mueve por allá, que se movía por esa zona. No es un gringo ahí metido en un estado del norte, del centro norte, o en Texas, sino que alguien que estaba por la zona. Entonces la información que comparte es relevante. Dice así, dice, en estos días se escribe mucho sobre lo que está sucediendo en Jerusalén y la Tierra Santa, pero se afirma mucho que es erróneo e imaginario. Y a petición del editor de este periódico, envío algunos datos para que el lector sepa cómo están las cosas en esta interesante parte del mundo. Como les digo, él viajaba por la zona, ¿ya? Él conocía esa zona. Jerusalén está cumpliendo rápidamente muchas de las profecías hechas en la palabra concernientes a ella, y no pasará mucho tiempo antes de que sea la ciudad más importante de Oriente, pues la Escritura nos dice que Jerusalén será una corona de gloria en la mano del Señor y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Y los muchos edificios finos y sólidos que se están construyendo allí en estos días están apresurando que eso suceda. Como les decía, luego de la destrucción de las murallas que leí por acá, del periodo mameluco, creo que fue, la población declina. No sé si con el Imperio Romano la población se recuperó, pero no era creo, vamos a ver después con los datos que tengo más adelante, casi al final de la presentación, la población no era muy grande en esa zona. Y empezó a crecer la población más cercana, con la llegada del siglo XX, la población en la zona empieza a crecer de forma significativa. ¿Ya? Ta, ta, ta. La población de la ciudad ha aumentado enormemente en el último tiempo. Cuando Sir Moses Montefiore visitó Jerusalén alrededor del año 1837, en Jerusalén había menos de 400 hebreos en total en la ciudad. Ahora, que se está escribiendo este documento como en 1910 por ahí, su número se estima en unos 55.000. Y sin embargo, la gente dice que los judíos no están regresando a su propia tierra y ciudad. Estas cifras no incluyen a los judíos dispersos en los otros pueblos y colonias de Palestina. Ello sumaría muchos miles más que la cifra que he dado. ¿Ya? Solo es necesario estar en Jerusalén un sábado para darse cuenta del control que el pueblo judío tiene sobre la ciudad.
pues ese día la mayoría de las tiendas están cerradas, apenas se ven carruajes en las calles y en general todo está paralizado y todo porque es el Shabbat, el Shabbat judío, día en el que se abstienen estrictamente de dedicarse a cualquier negocio. Además, casi todos los edificios que se están construyendo se levantan con dinero judío y por supuesto son ocupados por judíos y cada año resulta más difícil para los gentiles alquilar casas, ya que los judíos que llegan están dispuestos a pagar alquileres altos con tal de encontrar un lugar en la ciudad santa. Si hay un terreno o una casa en venta, los judíos son los primeros en el mercado con dinero en efectivo y así pueden asegurar lo que está en venta. Recientemente, el gerente del Banco Judío de la ciudad le dijo al escritor que hay 22 millonarios judíos en la ciudad con mucho dinero efectivo en mano y grandes cuentas en los bancos para comprar propiedades. Todo esto demuestra que los judíos están muy serios acerca de recuperar su propia ciudad y tierra, ¿ya? Recordemos que está escribiendo esto él bajo el dominio otomano, ¿ya? En la línea de tiempo que le estaba mostrando, estamos justamente en el final del periodo otomano, que termina en 1917, y próximos al inicio del mandato británico, ¿ya? No habían estados independientes árabes ni nada por el estilo, sino que un imperio gobernaba la zona. Los estados árabes nacen después que los británicos se retiran de ahí, ¿ya? Para dejarlo más o menos claro. El artículo sigue, me falta poquito. Escuelas, instituciones técnicas, hospitales e instituciones filantrópicas están aumentando rápidamente aquí, todos sostenidos con dinero judío, y a diferencia de las instituciones cristianas, no carecen de trabajadores ni fondos. En las escuelas, el hebreo y el inglés son los dos idiomas principales que se enseñan, pero por supuesto, ni una palabra sobre la religión cristiana. ¿Ya? Había una clara oposición de los judíos a los cristianos, quizás con justa razón. Si nosotros revisáramos la historia de las persecuciones, de los pogromos, creo que se le llama, persecuciones a los judíos históricamente, un porcentaje altísimo viene de mano de los cristianos. Así que hay cierto, aparte del endurecimiento en parte, que es una acción divina, como lo describe Pablo en Romanos, también hay una historia de desencuentros entre judíos y cristianos. Existen hospitales finos con médicos eficientes, de modo que los judíos no tienen excusa para ir a los hospitales o doctores de las misiones para tratamiento o ayuda. La ciudad ha aumentado tanto de tamaño que por todos los lados, oeste y norte, las casas se extienden por más de una milla de forma continua. Y si no fuera por el precio exorbitante de la tierra, se extendería aún más. Aquellos que revisitaban la ciudad después de una larga ausencia, se sorprendan del enorme crecimiento que ha tenido lugar durante los últimos 25 años, y nadie puede inteligentemente cerrar los ojos al hecho de que la profecía se está cumpliendo rápidamente en todo lo que sucede aquí en la ciudad y sus alrededores. Como les digo, aquí, no es- aquí faltan como 40 años para que se establezca el Estado de Israel, aquí faltan como 60 años para que se dé la guerra de los 6 días, aquí no hay nada de eso como condicionando este tipo de análisis teológico. Ya, estas son ideas que venían de bastante más atrás. Después, cuando haga el capítulo siguiente, que es sobre escatología, voy a hacer algunos otros comentarios sobre el tema. ¿Ya? También es un hecho notable que la clase de judíos que ahora regresa a la ciudad y la tierra es superior a aquellos que durante muchos años llegaron aquí desde todas partes de Europa. Los inmigrantes actuales son aquellos capaces de trabajar y así mantenerse a sí mismos, además de construir la ciudad desde un punto de vista comercial. Esto lo está alentando el gobierno turco, aunque a la larga puede tener mal efecto para ellos como gobernantes de la tierra, o sea que les puede salir en contra. Hasta ahora, lo que he escrito ha tenido que ver con la reconstrucción de Jerusalén desde un punto de vista judío y profético, pero hay otras agencias en acción que están ayudando a reconstruir Jerusalén, pues cristianos y mahometanos también tienen interés en la ciudad y están haciendo su parte para edificar el lugar. Toda nación que tiene una influencia del cristianismo conectada con ella está representada en Jerusalén
y las más prominentes construyen para sí mismas enormes muradas similares a fortalezas, sin los cañones, en las que conducen sus escuelas, conventos y monasterios. En algún momento futuro de la historia de Jerusalén, estas enormes y sólidas construcciones jugarán un papel importante como defensa y refugios para los diferentes credos y nacionalidades que representan, pues deben llegarle problemas a la ciudad antes de que los judíos vuelvan a poseerla. ¿Ya? Esto está pensado todo en clave escatológica. El retorno de ellos, de los judíos, a esa zona para estos primeros pentecostales estaba interpretado como eh, el cumplimiento de las profecías, ¿ya? Se acercaba el fin del tiempo de los gentiles. Así, en esa clave muchos lo leyeron, eh, haciendo, relacionándolo con el pasaje de Romanos 11, ¿ya? Sigo con el mismo artículo. Recuerden que este artículo lo compartí completo. El otro lo comparto con algunos párrafos porque es aún más extenso. Dice, la debilidad del gobierno en tiempos pasados se muestra por la presencia de 5 oficinas de correos extranjeras, todas las cuales atienden la entrada y salida de correos en gran detenimiento y pérdida del poder gobernante, y para confusión del residente que tiene que hacer la Roma. Bueno, eso no es tan interesante. Naturalmente, Jerusalén es una ciudad de Jerusalén, y son muchos los que vienen de tierras occidentales con alguna obsesión que creen que se propaga mejor en la ciudad santa, en gran detenimiento de la religión verdadera del Señor Jesucristo, en cuyo nombre promueven su causa. O sea que llegan varios pensando que en Jerusalén va a tener más auge o más bendición o va a explotar alguna doctrina particular. Dice que llegan de Occidente personas con esa idea. Pero dice que es afortunado que por lo general estos tengan una existencia muy corta al no encontrar en el cristiano oriental, judío o musulmán un territorio muy congenial o fértil para asombrar sus doctrinas. O sea que llegaban de Occidente personas con diferentes doctrinas, pero les iba mal, porque ni los cristianos orientales les daban mucho caso, ni tampoco los judíos, ni tampoco los musulmanes. Eso es lo que dice ese párrafo particular. Lo que, lo que Jerusalén realmente necesita es un avivamiento de la religión verdadera según las líneas pentecostales, dice el hermano. No tiene nada en la camiseta puesta. Y nada menos que esto servirá para la redención final de la tierra y la ciudad. Mientras Dios tiene su propósito al permitir que el judío lleve a cabo el cumplimiento material de las profecías sobre Jerusalén, estoy persuadido de que Él aún espera que haya quienes vayan allí y den testimonio fiel de las verdades del Nuevo Testamento y no hasta entonces se podrá lograr la redención espiritual de la ciudad. Termina este artículo con el siguiente párrafo. Por lo tanto, corresponde a todo amante de Sión, con estos hechos ante él, orar por la paz de Jerusalén, porque al hacerlo se asegura la prosperidad. El tiempo no puede estar lejano cuando las naciones de Europa entran en conflicto por la ocupación de la Tierra Santa, y entonces Dios extenderá su brazo y en poco tiempo logrará lo que muchos creen es una completa imposibilidad. Mientras tanto, Jerusalén crece y los judíos están poseyendo la tierra que es suya por derecho. Y no hasta, y no hasta entonces se cumplirán las palabras de Isaías y Jerusalén será llamada ciudad buscada, buscada, ciudad no desamparada. The Later Rain Evangel, volumen 3, número 3 de diciembre de 1910, ¿ya? Páginas 8 al 9. Es importante eso, el tema de la fecha. Como les digo, antes siquiera que empezara la Primera Guerra Mundial, antes que se estableciera el Estado judío, antes de todo eso, ya los pentecostales tenían sus ojos sobre todo lo que estaba pasando en Jerusalén y a los judíos. Este otro documento se llama Cumbres Montañosas de la Profecía y la Historia Sagrada. Es súper largo, son como 10 planas de una hoja a tamaño carta. Pero es tan largo que no lo voy a compartir completo, sino que simplemente algunas cosas que destaqué. Tiene otro autor, alguien de apellido Kosum. Voy a compartir como 4 párrafos largos para justamente mostrar datos históricos y también interpretaciones de los pentecostales tempranos con todo lo que estaba pasando en esa zona. Ya, eso es mi interés. Mi interés es un análisis histórico, pero desde una perspectiva pentecostal. ¿Por qué? Porque quiero atacar un poco los muñecos de paja que se levantan con los pentecostales,
que estas ideas nacen recién en los 60, que solamente llegaron con el establecimiento del Estado de Israel y ese tipo de cosas. ¿Ya? Dice, quinto, obviamente esto no es el principio del documento. Si a alguien le interesa tener el documento entero, yo los tengo en inglés. Les puedo compartir esta revista donde están los dos artículos que estoy citando. Quinto, recordemos que esta tierra fue dada a Israel y a Israel todavía le pertenece. Muy en la línea del autor anterior. Un hombre puede robarme mi reloj, pero el reloj sigue siendo mío. Las naciones de la tierra han despojado a Israel de la tierra del don de Dios, pero la tierra sigue siendo su tierra. Y como los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como San Pablo muestra claramente en Romanos 11, algún día Israel, lleno de gloria, estará en posesión de su tierra gloriosa y ciertamente será un tiempo de gloria. Yo quiero estar allí. ¿Y ustedes? Quiero caminar sobre esta tierra algún día cuando esté en su plenitud de gloria y cuando la santidad llene el pueblo y la fertilidad llene la tierra de belleza y bendiciones terrenales. Aleluya, dice. Israel tiene dolor por delante, pero también tiene gloria y triste será la suerte de aquellas naciones que deliberadamente la han robado y continúan reteniendo lo que no les pertenece. Así como Dios usó a Babilonia y a Siria como azotes de su pueblo y luego trajo destrucción y dolor sobre ellos, así las naciones que han maldecido a Israel y la han despojado de su tierra recibirán los terribles juicios de Dios. Ojo que yo quiero decir aquí algo súper claro. Yo no me estoy abanderando por nada en específico en este punto, ¿ya? Posiblemente cuando hable de escatología voy a tomar posiciones más personales. Aquí simplemente yo estoy compartiendo datos históricos, ¿ya? Les puede gustar más o menos, pero estos son datos históricos, estos son documentos escritos en 1910, hace 115 años, ¿ya? Y los pentecostales ya pensaban así. Que a algunos les molesta ver cómo los pentecostales son tan abanderados con Israel, pero esto fue siempre así. Por lo menos este tipo de documento lo prueba. Han tenido un foco muy particular en el pueblo de Israel con interpretaciones que a ratos yo considero erradas y las voy a compartir después cuando hable de escatología. Eh, pero estos son datos históricos, así que tómenlo como tal. Os documentos históricos. Sigue el autor. Pero los días de las maravillas de los tiempos bíblicos han pasado por un tiempo de esta tierra maravillosa y otros tiempos han venido sobre ella. El Mesías de Israel vino y ella no conoció el día de su visitación. La terrible oscuridad que se posó sobre Jerusalén mostró el error terrible que cometieron sus líderes cuando Israel rechazó a su Cristo. Si también tú conocieras o lo menos en este tu día lo que toca a tu paz. O sea, esto es el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y mientras la iglesia sigue abriéndose camino a través de la tierra, hasta que el número de escogidos de entre los gentiles se complete, está haciendo referencia a Romanos 11, que lo voy a analizar cuando vea el tema escatológico, nuestra mirada triste se vuelve hacia la tierra de la promesa y oímos otros sonidos y vemos otras vistas distintas a las que caracterizaban la tierra de la Biblia. Otro pueblo está allí en posesión y otros pensamientos y esperanzas se están forjando allí, además de los que encontramos registrados en la palabra de Dios. Y sin embargo, mientras la voz del profeta ya no se escucha en las calles de Jerusalén, la profecía se cumple constantemente allí, y las mismas vistas y sonidos que cuentan la triste historia de la ruina de Israel están llevando a cabo la voluntad de Dios. Qué alegres estamos de creer esto. ¿Ya? Cuando me falta uy, está bastante largo. Lo primero es que Israel, a quien se le dio esta tierra, todavía está ligado a ella por lazos indisolubles. Así, el último pensamiento de la primera división de la historia de la tierra se convierte en el más prominente de la segunda. Tito el Romano destruyó su templo y dispersó al pueblo bajo pena de muerte si regresaban. Y sin embargo, apenas había pasado medio siglo cuando la compañía circundante volvía a estar llena de judíos. Disculpen, la campiña circundante volvía a estar llena de judíos y tuvo que librarse una batalla peor con ellos que que la librada por Tito, que fue en el... Están diciendo básicamente que Tito destruye Jerusalén en el 70 y luego ya a los pocos años ya estaba lleno de judíos por la zona
y se tiene que librar otra batalla que fue en el 135, ¿ya? Parece increíble, pero tal es el testimonio de la historia. Parece increíble, pero tal es el testimonio de la historia. Dispersados de nuevo y prohibida su ciudad, que fue reconstruida por sus conquistadores paganos, esta Aelia Capitolina creo que le colocaron, los judíos nunca han estado completamente fuera de la tierra. Aunque se les mantuvo fuera de la ciudad, eh, aunque se les mantuvo fuera de la ciudad misma hasta el tiempo de Constantino, cuando se les permitió venir y llorar en los cimientos del templo. E incluso hasta tan tarde como 1841, solo a 3.000 judíos se les permitió vivir en la misma ciudad. Y sin embargo, la tierra siempre ha acogido a muchos de los judíos y ellos han estado allí como una señal perpetuamente ante las naciones de que esa tierra es suya y siempre lo será. Los judíos pueden estar dispersos y buscar amalgamarse con otras naciones, pero siempre, por los terribles estremecimientos de la persecución, Dios perturba esa paz y vuelve a dirigir los anhelantes ojos a su antiguo pueblo hacia su propia tierra. Básicamente dice que la persecución a los judíos, que es algo histórico, yo quise incluir en este capítulo como una lista de persecuciones a judíos, pero es tan extensa que al final era demasiado. Casi por siglos los han perseguido muchas veces. De hecho, yo viví en una ciudad en Inglaterra, en York, donde por el año 1190 creo que era, cerca del 1200, se hizo una persecución a judíos en York y terminó en una cantidad importante de ellos muriendo en el castillo. Creo que se refugiaron en la parte más segura del castillo y ahí no sé si los quemaron o ellos mismos se mataron a sus mujeres y niños y se terminaron quitando la vida y prendiendo fuego. Fue una cosa así. Eso lo vi yo allá en York porque justamente vivíamos muy cerca de la torre donde ocurrió eso. Vivíamos como a 2 cuadras y ciertas veces al año veíamos a judíos como hacer, no sé si peregrinaciones, pero iban a ese lugar para justamente recordar lo que vivieron sus hermanos hace 800 años. Si tienen algo bueno los judíos, dentro de muchas cualidades en la memoria. Y justamente esas persecuciones no las olvidan. ¿Ya? Pero aquí el autor dice como que cada persecución venía a perturbar su paz y a reavivar en los israelitas o los judíos, como le queramos llamar, el deseo de volver a su tierra. ¿Ya? No tienen hogar y nunca lo tendrán hasta que esta tierra se convierta una vez más en su hogar. Dios, por el instinto que proviene de la posesión y los largos años de historia maravillosa, entrelazada con la misma urdimbre y trama de su vida nacional, así como su acción de agitar a las naciones contra ellos, está manteniendo sus corazones siempre vueltos hacia Palestina, la tierra de Abraham y los profetas de Moisés y el templo. Sí, la tierra de su terrible error al crucificar a su Mesías. Deben volver como el asesino a la escena de su crimen y como el hijo errante a su hogar. El judío está simplemente atado a esta tierra y vagará inquieto e infeliz hasta que se encuentre en casa nuevamente. Recuerden, esto es 1910. Este movimiento sionista del que hemos pensado tanto últimamente y del que hemos hablado en una serie de charlas no es una rareza moderna, ningún impulso repentino que se apodera de un pueblo perseguido. Durante siglos atrás han tenido lugar movimientos similares a menor escala. Ahí creo que mencionan ahí mencionan una fecha en el párrafo siguiente, pero me lo salté. Como les digo, si alguien quiere tener este documento completo, me lo puede pedir y yo se los mando al correo. Está en inglés ya, tienen que darse el trabajo de traducirlo. En segundo lugar, podemos señalar el siglo XIX como un tiempo de desarrollos importantes que conducen a la restauración del pueblo a su tierra. Mehemet Ali, aquí se tiran unos datos interesantes y datos históricos, el Pasha de Egipto, en la primera mitad del siglo XIX, habiendo forzado su entrada en Palestina, después de haber ayudado a Turquía en su conflicto con Grecia, se le permitió permanecer después de producir muchos problemas entre las naciones con su presencia.
Pero fue durante su presencia que se establecieron consulados europeos en la tierra, y esto demostró ser una bendición invaluable para el judío que cayó bajo la protección de Gran Bretaña. En 1841, al ser eliminado el edicto que restringía a 3.000 el número de judíos que podían habitar Jerusalén, o sea que hasta 1841, según este dato que está tirando el autor, solamente se permitía hasta 3.000 judíos vivir en Jerusalén. Y se elimina este edicto. Y dice, los judíos comenzaron a llegar a Jerusalén en mayor número, aunque todavía confinados a un barrio sucio y estrecho junto al asentamiento de los leprosos. Pero en 1867 el sultán eliminó todas las restricciones y se permitió a los judíos, junto con otros extranjeros, comprar tierra en Palestina sin convertirse en súbditos del sultán. Otra restricción tuvo lugar cuando estallaron las grandes persecuciones contra los judíos, pero el sultán finalmente eliminó todas las restricciones y desde 1888 los judíos han estado llegando en masa a la tierra. ¿Ya? O sea que se fueron dando todas las condiciones políticas para que empezaran a volver los judíos a esa tierra. Por eso empezó a llamar la atención de mucho cristiano, dentro de ellos muchos pentecostales, que empezaron a interpretar esto como un cumplimiento profético. Ojo que les digo, sin haber estallado ni siquiera la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda, donde viene la gran persecución a los judíos que termina dando a luz al Estado-nación de Israel. La persecución en la providencia de Dios ha sido el aguijón que hace volver al pródigo hacia la casa de su padre. Y todavía faltaba la persecución más grande con Hitler, imagínense. La persecución es la providencia de Dios, ha sido el aguijón que hace volver. Oh, eso está, lo copié 2 veces sin darme cuenta. Y ahora, en las puertas, con las puertas abiertas de par en par y con el espíritu antisemita en todas partes, haciendo la vida miserable para el judío en cualquier otra tierra, el resultado natural es su regreso masivo a su propia tierra. Grandes y filantrópicos líderes entre los judíos han fomentado este espíritu de colonización, ya que algunos han sentido que la corriente debería dirigirse lejos de la tierra de sus padres, se está desviando definida y fuertemente hacia esa tierra, y pronto se convertirá en una poderosa marea de inmigración que proporcionará a la tierra mano de obra y capital también. Sin darse cuenta, este hombre estaba profetizando, porque vamos a ver después el aumento de población en esta zona del mundo, y justamente va en la línea de lo que hablaba este autor. ¿Están notando el contraste con las cosas de las que hablamos en la primera mitad de esta discusión? Ahora son tierra, obras, colonias y qué sé yo, pero cuán poco de Dios, ahora son tierras, obras, colonias y qué sé yo, pero cuán poco de Dios, de gloria y de paz. Ya, y con esto termina el párrafo que no es el documento completo, que les quería compartir con algunos datos históricos interesantes. De la misma revista, Later Rain Evangel, volumen 3, número 3 de diciembre de 1910, en las páginas 14 al 19. Pasamos al último artículo y ahora es el pastor Hoover el que está escribiendo y lo hace en 1914. 4 años después, el pastor Hoover con un documento súper interesante que se llama Los tiempos de los gentiles. Así que este era un espíritu que no solamente estaba en los pentecostales de Estados Unidos, sino que estaba también en los inicios del pentecostalismo, en el pentecostal más relevante del pentecostalismo chileno, que fue el pastor Hoover. Dice, por muchos siglos el turco no ha permitido que los judíos vivan en Palestina, la que es su propia tierra, pero ahora por la presión de la guerra de los Balcanes parece haber cambiado de táctica. Dicha guerra lo ha dejado muy pobre de fondos y escaso de hombres para su ejército. ¿Qué hacer? Para recuperar el ejército necesita hombres que puedan pelear contra los cristianos. En este trance echó el ojo sobre los judíos a la vez que anticristianos y ricos y llamó a muchos rabíes de todas partes del mundo a una reunión en Jerusalén para hacer algún convenio con ellos, lo que efectuaron de la siguiente forma. Los jóvenes judíos, hasta el número ya de como 40.000, han entrado en el ejército turco. También estos rabíes han contratado a plazo la compra de la tierra de Palestina y en garantía de la buena fe
han depositado muchos millones en el Banco de Jerusalén, los que sirven para efectuar los pagos. Han mesurado la tierra ya y la han dividido en lotes que a su vez están divididos en 33 hijuelas cada uno. Estos lotes los están vendiendo en distintas partes del mundo. Los judíos de una ciudad compran entre sí las hijuelas de uno o más lotes y dando el lote el nombre de la ciudad donde lo vendieron. Estos también son ventas a plazo y la tierra va a ser plantada con naranjos, limoneros, higueras, olivos, etc. Después que los pagos sean cumplidos, es obligación del comprador habitar su hijuela. Solo el idioma hebreo se hablará y se enseñará en las escuelas y en las universidades. Más de 200.000 judíos han ido ya a Palestina en conexión con este llamado. También han comprado también han comprado la antigua mezquita que ocupa el sitio del Templo de Salomón y los arquitectos ya están estudiando los planos para reedificar el templo conforme a los planos descritos en la Biblia. Estos datos están tomados de un artículo escrito por el señor J.F. Steele, que en conclusión dice: yo con mi esposa obtuvimos esta información en Los Ángeles, California, en abril de 1913, en la ocasión cuando se vendía un lote a los judíos allí reunidos con este objeto. Fuimos hechos partícipes de los festejos de esta ocasión por invitación especial de un amigo judío nuestro, privilegio que estimamos en alto grado y damos publicidad a estos datos creyéndolos de mucho interés e importancia para los que esperan la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, Hijo único del Dios vivo. O sea que lo está interpretando en clave escatológica. Vuelven los judíos a Jerusalén, eso anuncia el fin de los tiempos. De esa manera interpretaba el pentecostal estos acontecimientos históricos hace más de 100 años. ¿Ya? Ese es el propósito con el que yo comparto estos artículos. ¿Ok? Entramos ahora a la parte final. Crecimiento poblacional judío en Palestina, Israel, en el siglo XX. Fase del crecimiento en el siglo XX. La primera aliyá en 1882 a 1903 y la segunda aliyá de 1904 a 1914. Causa, la razón por la que se generaron estas migraciones, los pogromos en el Imperio Ruso y el surgimiento del movimiento sionista político. Resultado, para 1914 la población judía aumentó aproximadamente 85.000 personas, alrededor del 12 al 15% de la población. Otra fecha clave fue el mandato británico de 1920 a 1948, que se genera el gran cambio demográfico. Los británicos facilitaron, con límites variables, la inmigración judía, especialmente tras la declaración de Balfour en 1917. Ahí ocurrió la tercera y la cuarta aliyá, inmigrantes principalmente de Europa del Este. La quinta aliyá, la más grande, esto ocurrió de 1929 a 1939, la más grande e impulsada por el ascenso del nazismo en Europa entre 1933 y 1939, llegaron 250.000 judíos. O sea, se adelantaron a la persecución que vino después, en la Segunda Guerra Mundial. En 1922, entonces, 84.000 judíos, estos son censos. En 1931 había 175.000 judíos, 18% de la población. En 1945, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, había más de medio millón de judíos que representaban el 31% de la población y al fin del mandato británico habían 650.000 judíos. Luego siguen los crecimientos poblacionales, la tercera etapa, la Guerra de la Independencia y el establecimiento del Estado de Israel. La causa es la creación del Estado de Israel y la guerra posterior. El resultado es que aproximadamente 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados. No sé qué nombre le dan los palestinos a este evento histórico, tiene un nombre particular. Llegada masiva de refugiados judíos entre 1948 y 1951. Llegaron cerca de 700.000 inmigrantes judíos, duplicando la población judía. Estos eran principalmente supervivientes del holocausto judío
eh, disculpen, supervivientes del Holocausto y judíos expulsados de países árabes y musulmanes. Esto ocurrió entre 1948 y 1951. Grandes poblaciones de judíos que vivían en Yemen, en Irak, no sé si en Arabia Saudita, pero habían poblaciones que históricamente habían vivido en esas zonas del mundo. Cuando digo históricamente son cientos y quizás miles de años, se movieron y dejaron los países árabes producto de la persecución que vino luego de la guerra de independencia del 48 y llegaron a habitar precisamente al nuevo estado judío. La población judía superó entonces el millón de personas. Entre la década del 50 y del 80 se consolida, es la consolidación y nuevas olas. 1950, inmigración masiva desde el norte de África, especialmente de Marruecos y de Europa. En el 60, olas de migración de la Unión Soviética y América Latina. En el 70, un gran número de judíos llegó de la Unión Soviética y el censo pasó a 2 millones de judíos en el 61 y a 3,3 millones de judíos en el 83. Finalmente, crecimiento en el siglo XX, la gran ola de los años 90, la causa la generó la caída de la Unión Soviética. Entre el 90 y el 99, más de 800.000 judíos y sus familias de la ex Unión Soviética emigraron a Israel. Esta ola transformó la sociedad israelí, una cantidad enorme de judíos que vivían en la ex Unión Soviética. La población judía de Israel era de aproximadamente 5 millones para el año 2000. ¿Ya? Datos similares tengo acá, pero tomados de esa página. Em, la población de judíos comparada con la población de no judíos durante el periodo otomano, 5.000 judíos en el siglo XVI, en el siglo XIX, 24.000 judíos. Durante la Primera Guerra Mundial subió a 94.000, luego desciende a 60.000 hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Vuelve a subir para 1922 y ya para el fin del mandato británico, en 1947, habían 630.000 judíos, un poco lo que estaba leyendo hace poco. Se establece el Estado de Israel en 1948 con 716.000 judíos y ya para 1960 la población de judíos rondaba los 2 millones. Aquí podemos ver entre 1947 los no judíos bajaron de el 1.300.000 a 150.000, o sea, más de 1 millón de no judíos, la mayor parte de ellos árabes, dejaron esa zona del mundo. Y muchos de ellos llegaron a vivir acá a Chile. Hay una población de, de árabes que vivieron en la zona, tanto musulmanes como cristianos, aunque los árabes que llegaron a Chile, la mayoría eran cristianos, que dejaron esa zona del mundo con la independencia y con el establecimiento del Estado de Israel. Y luego vieron los crecimientos ya del 2000 al 2025, pasando de 5 millones de judíos a cerca de 8 millones. La población de no judíos también ha crecido, ha pasado del 1.400.000 a los 2.400.000, ha aumentado casi 1 millón en 1 millón de personas. ¿Ya? Este es un gráfico un poco que muestra la variación de la población de judíos en azul o en azul marino y de no judíos en como un color conchevino. El color amarillo es el periodo otomano, el color más naranjito aquí al centro es el periodo del mandato británico y el periodo más rojizo es donde hay un aumento notable de la población de judíos, es el establecimiento del Estado de Israel. ¿Ya? Aquí hay una caída notable también de más de 1 millón de personas de los no judíos que vivían en la zona eh, en el establecimiento del Estado de Israel. ¿Ya? Esos son datos históricos que no solamente ocurrieron acá. La salida de los británicos de diferentes partes del mundo, se establecieron estados que no existían antes, porque esas zonas habían estado gobernadas por, por imperios. Entonces se crean estados con líneas, con fronteras así como creadas con lápiz, con fronteras rectas, y ocurrieron muchas migraciones. Pasó también en la zona del mundo donde está la India,
Se van los británicos del mandato británico de la zona de la India y se separan los musulmanes de los hindúes, formando en un lado el estado, el nuevo estado de Bangladesh, compuesto principalmente por musulmanes. Del otro lado también están los pakistaníes, también compuestos principalmente por musulmanes. Y ahí hubieron masivas migraciones también de personas que tuvieron que irse porque eran hindúes, se fueron a la India, y musulmanes, que por ser musulmanes, se fueron ya sea a Bangladesh o a Pakistán. Así que estas migraciones, como se ve aquí en el dato, que ocurrieron en 1948, no fue exclusivo de esta zona del mundo. Ocurrieron, ocurrieron eventos similares de personas que tuvieron que dejar su hogar milenario o su hogar que habían vivido por generaciones, producto de la salida del Imperio Británico de estas partes del mundo. ¿Ya? Y esto quiero hacer mención porque es un mapa que siempre se muestra en la discusión sobre el tema de Israel. Y la precisión que quería hacer es que en 1946 no existía un Estado independiente palestino. Em, como les decía, esta zona siempre estuvo dominada por imperios, así que previo al establecimiento del Estado de Israel no es que existía un Estado como tal, con gobernantes como tales, y no había un mapa como tal, sino que esta zona del mundo le pertenecía o estaba bajo el dominio británico y previo a ello estuvo bajo el dominio otomano. Así que el mapa no, este mapa no representa, no es un dato histórico, lo que quería comentar. Eh, y luego dice, pues, el argumento es básicamente, esto era Palestina, como si fuera un estado independiente, con límites bastante definidos, y cómo se fue achicando con el tiempo. Yo creo que la figura más correcta, por decirlo así, es que vamos a mirar esta zona del mundo, es que esta zona del mundo estaba bajo dominio británico, y si nos vamos más atrás en el tiempo, antes de 1917, le podríamos poner una bandera del Imperio Otomano. Y este era una zona dominada eh, por los británicos. Este fue el listado propuesto en 1947, la repartición, la formación de dos estados, uno judío y otro árabe, el cual fue rechazado por las naciones árabes, entraron en guerra, y esta fue la situación de la zona desde el 49 hasta el 67. Eh, la actual Gaza estuvo gobernada por los egipcios y la actual Cisjordania estuvo gobernada por los jordanos durante del 49 al 67. Luego viene la Guerra de los 6 días e Israel conquista la ciudad vieja de Jerusalén, conquista la zona de Gaza y también conquista la península del Sinaí. De hecho, tuvo un gran crecimiento territorial Israel después de la Guerra de los 6 días. Luego se devuelve la zona del Sinaí y la zona de Gaza queda administrada bajo el gobierno israelí hasta el año 2004, me parece, cuando devuelven esa zona con los acuerdos de Oslo, me parece. Ahí me pierdo un poco con la historia moderna. Se devuelve esa zona del mundo para el dominio para que quede bajo el gobierno palestino, y después vinieron todos los problemas que desataron en la actual guerra que culminó hace pocos días en la zona de Gaza, ¿ok? Una guerra que ha durado un poco más de 2 años. Así que esta es la última precisión que quería hacer, eh, como para dar un background histórico, si bien no pretendo ser historiador, pero sí trato de facilitar información eh, con lo que he podido leer o he podido investigar del tema. Como les digo, no espero que estén todos de acuerdo conmigo, sé que esto es un tema que despierta pasiones, lo único que expresen su descontento con respeto, y no voy a entrar en chantajes emocionales que se da mucho hoy en día con lo que pasa en el conflicto en Gaza, porque simplemente no creo a esa repentina misericordia que se tiene con las personas que sufren ahí, que efectivamente sufren. Yo eso no lo voy a negar, porque siento que las motivaciones no son la misericordia, sino que son el odio. Nos mueve más el odio que la misericordia. Eh,
Así que no me apetece entrar en esas discusiones, pero espero que esto sirva como dato histórico. Me interesaba sobre todo compartir estos documentos del pentecostalismo temprano, porque lo encuentro súper interesante como datos históricos, más que como eh, cosas o sea, porque sea información con una visión teológica valiosa, que puede ser también, pero yo les veo más el valor histórico, ¿ya? Así que eso, hasta aquí quedaría esta primera parte de la historia, de Israel y la historia. Y la segunda parte sería Israel en términos escatológicos. Así que vamos a terminar el video acá y los invito en un par de días, aunque yo lo voy a grabar ahora de corrido, así que espero que la voz me dé, em, revisando, dando una revisión escatológica a todo el tema relacionado con Israel. Así que eso, Dios les bendiga y nos vemos dentro de poco con la segunda parte.